El día de hoy les traigo una jugosísima recopilación sobre nuestros anteriores videos, pero también vamos a hablar de la historia de los últimos años del Imperio Romano, partiendo de los últimos tres grandes generales que tuvo en el siglo V, Estilicón, Aecio y Mayoriano. Pero adicional a eso, también hablaremos sobre información adicional, cómo se vivía en el Imperio en sus últimos 3 siglos de existencia. ¡Intro intrare! Tras vivir el brillantísimo siglo II, la era más feliz de la historia de la humanidad, debemos remontarnos al triste final del enfermo emperador Marco Aurelio. Al morir, postrado en su cama, acababa la era más feliz de Roma y daba comienzo a su decadencia. Nah, mentira. La verdad es que el revisionismo histórico nos ha ayudado a comprender los últimos siglos de Roma de una manera distinta, no como una decadencia, sino como una transformación con muchos puntos positivos. Pero la creación de una Roma cristiana no puede entenderse sin un anárquico siglo III. Esta es la era que inicia con la dinastía Severa. Se ve atravesada por más de 40 emperadores que no duran ni un suspiro y termina con la tetrarquía de Diocleciano. Es el siglo donde inician las primeras invasiones bárbaras y las legiones romanas parecen muy lentas para detenerlas. Es el siglo donde un emperador romano muere por primera vez en batalla, donde se recortan las fronteras, donde el imperio se divide y se vuelve a unir. Ya no hay tanta riqueza, eso sí, pero igualmente se vivía bien. En especial, los grandes terratenientes que empiezan a surgir, creando latifundios y patrocinando festividades y construcciones locales. Estos hombres, anteriormente políticos locales o senadores, encontraban más cómodo vivir en auténticas burbujas, mansiones o casas de campo alejadas de las dificultades del ejército o de la política. Quienes antes eran orgullosos legados conquistadores, eran hoy gordos ricachones, quienes dejaron la política a los emperadores soldados como Aureliano y Diocleciano. Sus viviendas en Sicilia, África o el sur de Italia estaban demasiado lejos de las zonas de conflicto como para que notaran que algo había cambiado en el imperio en el siglo III. Pero la proliferación de estos acaudalados señores no era sino las primeras raíces del feudalismo. Al ser auténticos patronos de las ciudades en las que vivían, la plebe les adoraba más que al propio Estado romano, el cual cobraba cada vez más impuestos para sostener las fronteras. Esta situación daría pie a dos nuevas situaciones. La distancia entre las clases sociales se fue haciendo más acentuada. En el siglo IV, un terrateniente podía ganar 200.000 monedas de oro al año. Un campesino, por el contrario, ganaba solo 5, y no 5.000, 5 monedas de oro al año. Y la otra transformación sería el fortalecimiento de las raíces locales. No pensemos que todo el imperio hablaba latín y griego. A lo largo del siglo III, en Siria se hablaba más siriaco que latín, en las Galias más céltico que latín, y en Egipto la lengua copta ganaba más hablantes que el mismísimo griego, el cual ya llevaba 600 años en la región. Las diferencias idiomáticas eran muy importantes a partir del siglo V, en el que el imperio desaparece y cada zona se encierra en sí misma al perder contacto con el resto del Mediterráneo.
Es por eso que en toda la Edad Media habían decenas de dialectos e idiomas en países como Francia y España. Pero más cosas interesantes pasarían en el siglo IV. En el siglo III, ya Roma se había llenado de corrientes y de cultos sincréticos venidos de Oriente, como por ejemplo el mitraísmo o el cristianismo. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué el imperio adoptó esta última, el cristianismo, cuando ni siquiera el 10% de la población era cristiana? Ya veremos. Para ahondar en este asunto, debemos tener en cuenta que la religión grecorromana había perdido fama. Los aburridos rituales de adoración a Minerva o a Júpiter consistían en ceremonias hechas para obtener su bendición y aplacar su ira. Eran demasiado generales. En cambio, las corrientes traídas de los pueblos orientales eran mucho más personales y la mentalidad había cambiado. La gente necesitaba una religión más personal. Durante todos los siglos III y IV, podemos encontrar que los ciudadanos de las clases media y baja empiezan a reunirse en sociedades secretas, sectas y pequeños clubes donde van favoreciendo ideas nuevas. Este tipo de lugares podían crearse alrededor de magos y adivinadores que trabajaban personalmente con cada creyente y lo mantenían entretenido luego de días de intensa jornada. Otros cultos, como el de Isis y el de Mitra, eran tal vez un poco menos personales, pero tenían un aire más refrescante que el de los viejos cultos grecorromanos. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo el cristianismo podría superarlos? Aunque la fe en Cristo se opone al acaparamiento y la opulencia, su palabra llegaba a todos los oídos, incluyendo a los ricos y a los terratenientes, quienes se convertían y ayudaban en su difusión y protección. Pero las clases bajas comenzaron a ver efectos favorables en la iglesia. Si bien los sacerdotes no podían leer las cartas y ver tu destino, sí podían prometerte la salvación y un paraíso eterno que ninguna otra religión proponía. El culto a Cristo era mucho más personalizado que otros, pues el sacerdote podía brindar ayuda psicológica por medio de la confesión y se molestaban a ayudar a los fieles si estos tenían algún problema. Las obras de caridad, por ejemplo, trajeron muchos adeptos al cristianismo, pues luego de un terremoto o de una guerra, eran los cristianos quienes hacían colectas de dinero para repartir comida y ayudar a los damnificados, cosa que el Estado romano muchas veces no podía hacer. Podríamos situar, por ejemplo, las invasiones bárbaras que llegaron hasta los Balcanes y Anatolia a mediados del siglo III. Fueron los obispos cristianos quienes pidieron dinero para pagar el rescate de muchos civiles capturados por los bárbaros. Definitivamente, los seguidores de Cristo tenían competidores, pero ellos prevalecerían, sobre todo cuando un poco de pan que te regalaran en una iglesia luego de una invasión valía más que una falsa lectura de tu futuro. Pero si consultamos los autores de la época, podemos darnos cuenta que muchos extrañan con nostalgia el pasado, y es que las clases altas pensaban completamente diferente. Para ellos, este nuevo imperio romano, cosmopolita y distinto al clásico, no les resultaba tan agradable y preferían revivir cosas de la época helenística o de la Grecia clásica, como un idioma proveniente del ático del siglo VI a.C. o por allá, que empezaban a hablar en reemplazo del koiné. Estamos en el siglo IV y tenemos muchos más ejemplos que mostrar, pero podemos resumirlo en que los pobres miraban al futuro, a lo nuevo, a lo moderno, entre comillas, y los ricos miraban al pasado, a lo clásico, a lo que tanto les gustaba. Reforzando el punto anterior,
También podemos encontrar un arte diferente al del siglo de oro de los antoninos. Esto es muy simple, pues el aprendizaje de las artes dejó de estar casi inaccesible y ahora casi todos podían aprender artes y manifestarlas de diversas maneras. El canon de belleza iniciado por Augusto se transformaba así para mostrar personalidades menos divinizadas. También podemos ver un renacimiento literario, especialmente en Occidente, donde cuentos y poesías nacían de la mano de nuevos autores, como siempre, lejos de las inestables fronteras. Pero cuando sumamos todas estas transformaciones, se nos hace incomprensible un derrumbe del Imperio Romano en Occidente solo un siglo después, cosa que ocurre porque necesitamos meter en la ecuación algo que tocaremos en profundidad de la mano de los generales más adelante: las invasiones germánicas. Nuevamente, la teoría favorita de la caída del imperio se reafirma. Si existía una preocupación general en el imperio, no era el cristianismo, ni la desigualdad, ni la corrupción, sino el indetenible cambio de las fronteras. Los bárbaros ya se habían bañado de una extraña subromanidad dentro de las zonas de la Germania Magna, por lo que el Imperio Romano no les era ajeno. Pero antes de asentarse, invadían continuamente para saquear y matar, asesinando en el proceso a las personas intelectuales y cualificadas del imperio. Tal es el caso del doctor de la iglesia San Agustín de Hipona, muerto en el asedio vándalo de Cartago. Este mundo perfectamente transformado se rompía cuando sus constructores morían en las guerras y no podían ser reemplazados. Si por ejemplo los vándalos invadían Cartago y luego habían guerras civiles entre ellos o guerras contra otros pueblos y estados, la población civil no podía prepararse y las personas cualificadas podían morir en cualquier momento. Al existir un aislamiento, había menos contactos con otras zonas del Mediterráneo, por lo que aquí la romanidad decaía y daba inicio a la Alta Edad Media. Esa Edad Media de la oscuridad, de la miseria, de la madera podrida y de la piedra ruinosa. Pero el cambio de mentalidad también fue decisivo en las fases finales del imperio. Mientras que en Oriente la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla tenía que competir con las iglesias de Siria y Egipto, en Occidente las iglesias distintas a la romana fueron decayendo y sus fieles acabaron engrosando las filas de la iglesia cristiana, buscando refugio en sus sólidos cimientos de los invasores paganos o arrianos. También en Oriente existía un pensamiento legado de la era helenística en que existía un monarca incuestionable asociado a Dios, pero en Occidente nadie le hacía caso al emperador, no solo por su incompetencia, sino porque llegado a un punto, el imperio entró en bancarrota, mientras los literalmente multimillonarios terratenientes se pagaban ejércitos mercenarios con los que defender sus posesiones. Pero las conquistas germánicas no barbarizaron del todo Europa occidental. Una cultura subromana siguió existiendo al menos 2 siglos más. Sin embargo, las continuas guerras civiles de Francia e Hispania, las guerras góticas y lombardas en Italia, y el aislamiento de Britania y las invasiones musulmanas y eslavas cortarían el comercio, destruyendo la clase media y el contacto entre todo el mar Mediterráneo. Europa se fragmentaría y se aislaría en sí misma como nunca antes. Moría la antigüedad tardía y se daba inicio a la edad feudal. Tenemos un video sobre la era más terrible de la historia de la humanidad. Puedes verlo aquí, míralo cuando quieras, pero de momento vamos a entrar a los detalles de los últimos años de Occidente, de la vista de sus 3 últimos grandes generales. ¡Vamos!
En este canal hemos hablado varias veces lo que significó la muerte del emperador romano Teodosio I en el año 395, pues tras su muerte ya no habría ningún emperador guerrero que liderara al ejército en persona. Sin embargo, entre este año y el 476 encontraremos en el Imperio Occidental tres grandes caudillos, tres grandes generales que dirigirían al ejército como ningún emperador lo volvería a asumir. En este caso y en el día de hoy, el último romano les invita a conocer la historia de Flavio Estilicón, el campeón de Occidente. ¡Intro intrare! El contexto del Imperio Romano tras la crisis del siglo III y la legalización del cristianismo se fue tornando cada vez más complejo. Desde que el emperador Constantino había inaugurado una nueva y fabulosa Roma en Oriente, que recibiría el nombre de Constantinopla, el imperio estuvo abocado a la división. Mientras que la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras y el ascenso del imperio persa sasánida habían obligado al ejército a establecer una profunda reforma militar. Las legiones clásicas, aunque vistosas, ya se mostraban inefectivas, por lo que fueron quedándose como guarniciones fronterizas, mientras los emperadores iban construyendo un ejército móvil más dinámico. Tanto en Oriente como en Occidente se crearon dos ejércitos de maniobras que se encargarían de viajar sobre caballos a las líneas de las fronteras que los bárbaros habían roto y de esta manera las taponaban. Esto evidentemente exigía un poderoso ejército defensivo en las fronteras, las cuales debieron de ser recortadas con el abandono de Mesopotamia y Dacia. Este sistema, aunque funcional, tenía un gran problema. En caso de quedar destruidos los ejércitos de maniobra, solo las guarniciones locales podrían proteger las ciudades tras los muros mientras el campo era devastado hasta que se pudiera reclutar un nuevo ejército de maniobras. Como no había tiempo para entrenar en un contexto como ese, se recurría al reclutamiento de soldados bárbaros cuya lealtad al imperio no siempre era sólida. Era este el estado en el que se encontraba el ejército imperial en el siglo IV. Recuérdalo bien, pues te ayudará a comprender más adelante la magnitud de Estilicón. Regresando a su figura, fue precisamente él, un soldado bárbaro, que escalaría rápidamente en el ejército al ganarse la confianza del emperador Teodosio I en la parte oriental del imperio. Tras la catastrófica batalla de Adrianópolis, el ejército oriental había perdido sus unidades de maniobra y Teodosio había tenido que contratar numerosos soldados bárbaros con rapidez, Estilicón entre ellos. En el año 383, Teodosio le pondría su primera prueba al enviarlo como embajador a Persia para negociar la partición de Armenia. Tras lograr un tratado exitoso, el emperador confió en su valor y lo casó con su sobrina, la intrépida Flavia Serena, quien sería un gran pilar en la carrera de Estilicón. Tras su casamiento, la carrera de Estilicón seguiría creciendo como la espuma. En el 85, Teodosio lo nombraría jefe de su guardia personal. En el 87, ya sería general del ejército en Tracia. Y en el 92, Teodosio lo nombraría Magister Utriusque Militae, es decir, generalísimo de los ejércitos romanos. Justo ese año, el emperador Valentiniano II fue asesinado en Occidente, y Teodosio marchó a matar a su asesino, el usurpador Eugenio, en la batalla del río Frígido. Tras su victoria, Teodosio reunificó el imperio, pero una grave enfermedad lo llevaría a la tumba. Antes de expirar su último aliento, el emperador hizo público su deseo de que Estilicón se convirtiera en el tutor de sus hijos y que de esta manera pudiera mantenerse el imperio unido ante cualquier adversidad. Estilicón estuvo de acuerdo, pero sus enemigos políticos no, y tras la muerte de Teodosio, aquello sería una cruel realidad.
Dado que la muerte había impedido a Teodosio reconstruir el ejército occidental luego del río Frígido, este se encontraba muy mermado y necesitaba sostenerse con el ejército oriental. Pero el poderoso prefecto Rufino hizo enviar a las tropas de Oriente de vuelta a Constantinopla. Esta fue una decisión fatal para Estilicón, pues el caudillo visigodo Alarico se había rebelado de la autoridad imperial y no había manera de someterlo. La decisión de Rufino condenó la vida de miles de romanos y de toneladas de patrimonio que ya no se recuperaría. Alarico saqueó sin contemplaciones varias ciudades de la milenaria Grecia, incluida la legendaria Esparta, a la cual borró de la faz de la tierra. El tesoro de Atenas se quedó arruinado tras sobornar a Alarico y evitar el saqueo, pero una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa, no se salvó de las llamas de los bárbaros y por esta fecha se perdería para siempre. Cuando Estilicón finalmente pudo actuar, ya era demasiado tarde y el intrépido Alarico se le había ido de las manos. El generalísimo regresó entonces a Italia con rapidez para detener otro ataque, mientras que su nuevo rival político en Oriente, Eutropio, le pagaba su ayuda nombrándolo enemigo del pueblo romano por haber entrado en Grecia sin permiso. Una vez en Italia, se encontró con una grave escasez de grano, ya que el gobernador de Cartago se había rebelado. Tras sofocar la rebelión y poner fin a la escasez, Estilicón se movió hacia la provincia de Recia e hizo campaña contra las tribus bárbaras, las cuales estaban deseosas de entrar en Italia. Tras aquello, se giraría contra Alarico, a quien vencería en las batallas de Polentia y Verona, demostrando que cuando nadie lo detenía, Estilicón podía salvar al imperio. Sin embargo, para derrotar una invasión sueva, había tenido que sacar a las guarniciones del río Rin. Este error sería fatal para su carrera. El 31 de diciembre del año 406, el Imperio Romano tuvo tan mala suerte que el río Rin se congeló y miles de soldados bárbaros junto con sus familias entraron en las Galias y empezaron a devastarlas. Estilicón tenía su ejército muy mermado en Italia, pero no tenía con qué acudir en ayuda de las Galias. Aún así, tenía una única opción: mover las legiones que el imperio tenía en Britania, pero estas se terminaron rebelando bajo la dirección de Flavio Constantino. En el contexto inmediatamente anterior a este hecho, Estilicón había intentado proteger Italia desde hacía años. En el 401, Alarico regresaba a saquear la península y un año después ya se retiraba derrotado con el rabo entre las piernas y con todos sus botines perdidos. Pero muy poco después, Ragadacio, otro caudillo bárbaro, cruzaría los Alpes con un ejército gigantesco compuesto por vándalos, burgundios, ostrogodos, suevos, alanos y érulos. Con su ejército ya mellado por la invasión de Alarico, detenerlo no sería sencillo y Estilicón decretaría medidas de emergencia para conseguir tropas y suministros. Pero cuando todo parecía perdido, el milagro llegó en la batalla de Fiesole. Estilicón volvía a salvar Italia mientras el enorme ejército bárbaro se descomponía ante su cerco. Ragadacio sería entregado por sus propias tropas y ejecutado. Tras celebrar un triunfo, ocurrió el congelamiento del Rin y Estilicón no había terminado de celebrar el fin de año cuando tuvo que moverse nuevamente. Pero mientras el generalísimo defendía Italia, su tutelado, el emperador Honorio, recibía influencias de sus enemigos y a partir del 407, un cúmulo de errores por parte de Estilicón y la falta de apoyo por parte del emperador coaccionarían sus movimientos. Dado que las fuerzas del usurpador Constantino eran poderosas, Estilicón rogó a Honorio que le permitiera aliarse con Alarico, pero este no se fió y se negó.
El generalísimo envió así a uno de sus generales a pelear contra Constantino, pero es derrotado y pierde la confianza de la corte occidental. La gota que entonces colmaría el vaso la pondría inconscientemente el emperador Arcadio en Oriente. Tras morir, Estilicón recomendó a Honorio viajar para reclamar la tutela sobre su sobrino, el pequeño Teodosio II. Pero Honorio no solo decidiría negarse, sino que diría públicamente que el plan de Estilicón era viajar a Oriente y proclamarse emperador. Tras esto, las aguas en Occidente empezaron a removerse. El fiel ejército de Estilicón exigió al general que derrocara a Honorio, pero el generalísimo, tal vez porque se veía sin apoyos en la corte o para evitar un derramamiento de sangre, decidiría entregarse a sus enemigos. Honorio ordenaría su ejecución sin contemplaciones. Pero lo que Honorio ignoraba es que tras la muerte de Estilicón ya no tenía otro campeón que le ganara las batallas. Es más, ni siquiera tendría ejércitos con los que ganar esas batallas. ¿Recuerdan qué era lo que pasaba cuando los ejércitos del imperio eran mellados y necesitaban tropas rápidamente? Así es, se reclutaban bárbaros. Por lo que era de suponer que el ejército de Estilicón era mayormente bárbaro. Tras su asesinato, las autoridades romanas instigaron linchamientos a las mujeres y a los niños de los soldados no romanos de Estilicón. Estos, tras ver morir a su querido general y a sus familias, no tolerarían la afrenta y se unirían a Alarico. Con 30.000 soldados adicionales en sus huestes, ahora nadie detendría al caudillo visigodo de invadir Italia. Poco después de la muerte de Estilicón, la península sería completamente invadida y saqueada por el gran ejército de Alarico. Mientras Honorio se protegía en los muros de Rávena, la inviolable ciudad de Roma, que durante 700 años había permanecido pura de enemigos, fue finalmente violada y saqueada, conmocionando a todo el mundo romano. Quizá en el fondo Estilicón era un hombre ambicioso. Tal vez quería gobernar o tal vez simplemente quería tener poder y más riquezas que el propio emperador, pero fuera de todo eso, su muerte fue un grave error del cual Honorio tardaría muchísimo en recuperarse. Tras la muerte de Flavio Estilicón, el Imperio Romano de Occidente llegó a la cúspide del desastre. Literalmente los pueblos bárbaros empezaron a invadir y el imperio no podía desalojarlos, tenía que cederles territorio, los famosos foederati. Es por eso que hoy el último romano te invita a conocer al siguiente de los grandes generalísimos de Occidente del siglo V, Flavio Aecio, el último antes de Atila. Intro intrare. Flavio Aecio nacería en la moderna ciudad de Silistra, conocida a finales del siglo IV como Durustorum, ubicada en Bulgaria. Su padre era el reconocido Flavio Gaudencio, un antiguo general en jefe de los ejércitos romanos en las Galias, mientras que su madre, Aurelia, pertenecía a una familia senatorial. Tal vez por su ascendencia, Aecio sería tratado como moneda de cambio durante su juventud, pues sería rehén de Alarico y más tarde de los hunos. Tras regresar al imperio, su carrera militar iría en constante ascenso. Si quisiéramos, podríamos establecer de inmediato los paralelismos que le unían al legendario Estilicón. Si bien su carrera militar no está igual de documentada, con un incompetente emperador a sus espaldas. Honorio I para Estilicón y Valentiniano III para Aecio. Pero la diferencia entre ambos, sin lugar a dudas, serían los amigos de ambos personajes. Aecio había contraído alianza al inicio de su carrera con los hunos y con su ayuda, el general se plantaría en Rávena para exigir más poder e incluso para respaldar a un usurpador. Su acción
hizo que la madre de Valentiniano III, la verdadera dueña del imperio en ese momento, le tomara en cuenta. Pocos años después, el general Bonifacio se rebelaría en Cartago, volviendo a amenazar el suministro de grano a Roma. En pos de respaldar su rebelión, Bonifacio haría llamar a los vándalos, un pueblo germánico asentado en la provincia de Mauretania, desde que estos hubiesen cruzado el Rin en tiempos de Estiricón. Pero como quien se coge una uña y después el brazo entero, los vándalos traicionaron a Bonifacio y le expulsaron de la región. Estamos en el año 432 y Aecio, tras perder su título de Magister Militum, había vuelto a buscar a los hunos para asustar a Valentiniano y ya de paso derrotar a Bonifacio, el cual conservaba apoyos. El encuentro se decidiría en Rímini y la victoria sería para Aecio. ¡Felicidades para el general! Con todos sus enemigos muertos, ahora Flavio Aecio era el Magister Militum indiscutible de Occidente. Sin embargo, sus logros estarían un tanto empantanados de un inicio, y es que los errores de Honorio, el anterior emperador, todavía hacían mella y al imperio le salían enemigos de abajo de las piedras. La payasada de Bonifacio había salido cara. Los vándalos habían acabado por absorber su reino y se habían hecho con abundante equipo militar y con la mayor parte de la flota imperial de Occidente. Mientras Aecio intentaba detener las ofensivas visigodas, la flota pirata vándala dejaba por los suelos el comercio en el Mediterráneo occidental. Los asaltos a zonas costeras empezaron a hacerse frecuentes y las islas de la región fueron conquistadas por Genserico, el nuevo rey vándalo. Para el año 440, los vándalos habían parado el comercio naval en Occidente, mientras que el comercio terrestre se había fracturado, pues ya ninguna tierra era segura. Mientras los hunos conquistaban Panonia, el dominio romano sobre las Galias era en el mejor de los casos tenue. Hispania era un campo de batalla entre tribus germánicas intentando asentarse. Durante este periodo, las ricas ciudades de la región empezarían a decaer. Aecio no encontraba manera de deshacerse de los vándalos y prefirió aplacarlos reconociendo sus posesiones. Con un ejército cada vez más recortado y unas arcas miserables, el generalísimo vencería a los godos en Mons Colubarius, mientras obligaba a los burgundios a replegarse hacia Saboya. Tras conseguir que los poderosos visigodos fueran sus aliados, Aecio recuperó algunos territorios en Occidente hasta que Atila, el terrorífico rey de los hunos, se apresuró a invadir Francia. Sería este el lugar donde Aecio se ganaría el apodo de el último romano, pues reunió cuantas tropas pudo y derrotó al legendario emperador bárbaro en la batalla de los Campos Cataláunicos. Su victoria y el convencimiento del Papa León I al año siguiente le regalaron al Imperio Occidental unas décadas más de vida. Pero la historia, amigos y amigas, volvió a repetirse. Atila murió en el 453 y un año después Valentiniano III creyó que finalmente estaría en paz, así que se le ocurrió la genial idea de asesinar a Flavio Aecio con sus propias manos. Mala idea. Como quien poco conoce la historia, Valentiniano apuñaló a Aecio sin saber que con su muerte el caos regresaría peor que nunca. Pocos años después, sería él mismo asesinado por el senador Petronio Máximo, quien intentaría hacerse con las riendas del poder del imperio. Poco le duró la jugada, pues el pueblo de Roma, al saber que la ciudad estaba a punto de volver a ser saqueada por la inminente llegada del vándalo Genserico, lo lincharía públicamente. El imperio romano de Occidente poco a poco se abocaba a su triste final.
Pero por algo Aecio es el último antes de Atila y no el último romano. Aún falta un tercer general desde el cual terminar la narración de esta triste tragedia. Tras el saqueo vándalo de Roma, muchos romanos fueron tomados prisioneros y todos los tesoros de la ciudad eterna fueron robados. Los generales romanos terminaron por acudir a la ciudad cuando ya no había nada que salvar. Sin embargo, terminaron por coronar a Ábito, un nuevo emperador. Lo que no sabían es que en su sombra se fraguaba la figura de un nuevo generalísimo de los ejércitos romanos. Intro intrare. El futuro emperador Julio Valerio Mayoriano nacería en noviembre del 420, proveniente de una familia que ya había dado grandes militares a Roma. Siendo muy joven, entraría al ejército romano bajo las órdenes del aún joven Flavio Aecio, tomando parte activa en sus campañas contra los francos. Pero si el ascenso militar de Aecio está poco documentado, el de Mayoriano menos si desconocemos la mayor parte de sus acciones bajo las órdenes de Aecio. Lo que sí sabemos es que los legendarios generales durante el tiempo que convivieron no fueron grandes amigos, pues se enfrentaron en la corte de Valentiniano III para poder asociarse a la dinastía teodosiana. Aunque Mayoriano parecía ser el favorito de Valentiniano III, Aecio conseguiría relegarlo y sacarlo de su camino, obteniendo un poder que más tarde le costaría la vida, ya que Valentiniano temía un golpe de estado. Tras tomarse unas vacaciones, el general Mayoriano, de unos 35 años, volvería a la palestra pública tras el saqueo vándalo de Roma. Tras varios meses sin emperador, los visigodos se consideraron lo suficientemente fuertes como para hacer del Imperio Romano de Occidente un estado títere y colocaron en el trono al galo romano Eparquio Ábito. Pero si consultamos la historia, podemos notar que Ábito duró poco al mando del imperio y es que pocos podrían gobernar eficientemente el imperio en ese momento. Con la piratería vándala hundiendo el comercio, Ábito había encontrado el tesoro vacío, por lo que tuvo que despedir a sus guardaespaldas y fundir estatuas de bronce por toda Italia para conseguir algunas monedas con las que llenar las arcas. Pero sin conseguirlo exitosamente, su popularidad solo fue decayendo. Finalmente, tras un año y poco más de gobierno, Mayoriano conseguiría derrocarlo. Ahora las riendas del imperio eran suyas, pero antes de reactivar la economía, había mucho trabajo que hacer. Mayoriano era un auténtico emperador soldado, a diferencia de Ábito, y podía reconquistar tanto como su mermado ejército lo permitiese. Pero de todas maneras también destaca otra figura asociada a su trono. Hablamos de Ricimero, un siniestro general amigo de Mayoriano que en el futuro sería muy importante. Ojo con él. Mayoriano no tenía tiempo que perder. Sin territorio, el imperio no podría funcionar como tal y rápidamente se lanzó a la reconquista de las Galias. Pero al enterarse, Genserico envió un ejército al mando de su hermanastro a invadir Campania. Mayoriano dio marcha atrás con su ejército y devastó la invasión vándala en la batalla de Sinuesa. Con Genserico cobardado, era hora de proseguir con sus planes. Mientras sus generales, Egidio y Nepociano, se lanzaban a someter a las ciudades gaélicas a la autoridad imperial nuevamente, Mayoriano se enfrentaba al mayor peligro visigodo en la batalla de Arelate. Aquí, su victoria sería magistral y toda la Septimania retornó a control occidental. Como consecuencia, el rey visigodo no tuvo más remedio que volverse vasallo del emperador occidental, cuyos logros le habían valido el reconocimiento de León I, el emperador de Oriente. Con los visigodos pacificados, Mayoriano se giró rumbo al Ródano y venció al reino burgundio.
Pronto casi toda la Galia volvería a ser suya. Viéndolo como un César reencarnado, el conde Marcelino, que controlaba Dalmacia, se sometió a su autoridad y reconquistó Sicilia de los vándalos. En Hispania, los suevos eran aún una amenaza y los generales de Mayoriano los someterían al llegar al corazón del reino en Galaecia. Aquello fue un sueño para los romanos de la época, pues después de mucho tiempo se estaba llevando a cabo una verdadera renovación imperial. Llegado el año 461, Occidente volvía a controlar Italia, Dalmacia, Hispania y las Galias. Solo faltaba una quinta pieza al puzzle, la prefectura de África en poder de los vándalos. Mayoriano se disfrazó de embajador romano y visitó la Cartago en dominio de Genserico antes de entrevistarse con el mismísimo rey. El emperador romano supo entonces la clase de persona que tenía delante y preparó una cuidadosa reconquista de Cartago. Si salía bien, aquello podría simbolizar una nueva edad de oro para Occidente, una continuación en la historia de la Roma imperial. Pero es en este momento que debemos recordar a Ricimero, el general que movía los hilos por encima de Mayoriano. Había notado que éste había adquirido demasiada fama y que pronto se sacudiría su influencia. Tenía que hacer algo para evitarlo. El imperio era suyo y de nadie más. Fue entonces cuando en un presunto movimiento en favor de los vándalos fueron sobornados los oficiales a cargo de la flota occidental que partiría a la reconquista de Cartago para que estos quemaran los 300 barcos construidos con el duro esfuerzo de las arcas occidentales. Cuando Mayoriano se enteró, no podía creerlo. Su restauración, frenada por la corrupción, pues entre las llamas de sus 300 naves también se consumía la última oportunidad que tuvo el Imperio Occidental de preservarse en la historia. El fracaso de Mayoriano no tuvo efectos inmediatos, pero entonces Ricimero lo mandó a llamar a Italia y cuando ambos se encontraron en el norte, Mayoriano intentó darle la mano a su antiguo amigo, pero Ricimero decidió en cambio encarcelarlo, torturarlo y posteriormente asesinarlo. Vaya manera de destruir tu país por tu ambición. Tras Mayoriano, ningún otro de los emperadores cuasi anuales que tuvo el imperio lograría levantarlo. Los logros jurídicos de Mayoriano, sus bajadas generales de impuestos, su lucha en favor de las clases más desfavorecidas y sus leyes para preservar el patrimonio cayeron en saco roto con sus sucesores, que cada vez tuvieron menos autoridad. Ya no había nada que hacer. Ricimero moriría en el 472 y no volvería a ver otro hombre fuerte en el imperio hasta 4 años después, en el que finalmente se desmoronó. Mayoriano, a diferencia de Estilicón y Aecio, entra en esta lista como un personaje infravalorado de la historia porque a diferencia de los anteriores se le reconoce poco e hizo mucho en una época en la que nadie quería hacer nada. Es el último digno heredero del legendario César. Este es el fin de nuestra historia. Con el destino del Imperio Occidental sellado, tendremos nuevos videos en el que conoceremos las últimas décadas del Imperio Romano de Oriente. Kazandı Vasili